La Universidad de Guanajuato es sede del 11º Congreso Internacional de la JACU. La JACU es la Asociación Hispana de Universidades con sede en Texas. Este sábado 28 de febrero, el Salón del Consejo Universitario será el marco del simposio La responsabilidad social de la educación superior en la sociedad global. Universidad de Guanajuato, protagonista y sede del 11º Congreso Internacional de la JACU. Y pues ya brevemente se han presentado a los 4 panelistas que tenemos hoy día. Me corresponde a mí pues facilitar la conversación que vamos a tener hoy. El tema pues está claramente estipulado, es la responsabilidad social de la universidad en una sociedad global. Y pues procederemos en el orden en que se mencionaron los panelistas. Solamente quisiera hacer hincapié en algunos puntos relevantes al tema. Primeramente que pues ya la conferencia magistral que se nos acaba de presentar también nos dio algunas reflexiones importantes sobre uno de los temas de actualidad de más impacto mundial, que es el cambio climático. Y que desde luego, por definición, es un tema global. Es un tema global. Entonces, espero yo que los panelistas puedan de alguna manera reflexionar dentro de sus comentarios al respecto. El otro punto que la conferencia magistral también nos compartió, pues es el de cómo es muy importante que haya mayor interactividad entre las disciplinas, mayor interconexión entre las disciplinas universitarias, que no haya silos académicos, sino que haya equipos tanto de docencia como de investigación, que las humanidades no se sientan como aisladas de las ciencias, que las artes tampoco se sientan separadas de las ingenierías, en fin, que busquemos nuevas fórmulas de cooperación interdisciplinaria. Eso fue un tema que también creo yo capté de la ponencia que nos acaba de dar magistralmente. El otro punto que creo yo es muy importante también recalcar tiene que ver con la internacionalización misma de todos estos conceptos, cómo realizarlos transnacionalmente, y yo creo que pues tenemos esos puntos como parte de la temática de hoy. Procederemos de la siguiente manera. Cada uno de los panelistas tendrá aproximadamente 7 a 10 minutos para, de una manera muy resumida, darnos sus conceptos. Seguidamente, después de que ellos terminen, daremos oportunidad a la audiencia, a todos ustedes, para que hagan preguntas o comentarios sobre lo que los panelistas hayan expuesto. Y de ahí, pues, tratar de resumir al final del tiempo que se nos ha designado las principales conclusiones que se hayan derivado de la conversación. Entonces, pues me permito invitar al doctor Eduardo Ochoa, presidente de California State University en Monterrey Bay, para que por favor pues nos comparta sus reflexiones al respecto. Muchas gracias, Antonio. Es un placer estar acá gracias a la Universidad de Guanajuato por ser nuestros huéspedes.
Bueno, abreviadamente voy a darles un resumen de mis conceptos sobre la responsabilidad social de las universidades en una sociedad global. Yo creo que la universidad como institución es una de las más antiguas en la humanidad y realmente siempre han sido instituciones centrales al desarrollo de las sociedades y civilizaciones de los cuales eran parte. Así que ese aspecto no es nada nuevo, pero podemos también actualizar ese concepto para esta nueva sociedad global en que vivimos, lo cual requiere capacidades en nuestros alumnos y un rol más activo por parte de la universidad misma. Entonces, hay 4 niveles que yo veo para analizar esto. Uno es el nivel educacional, propiamente dicho, otro el nivel institucional, otro al nivel regional y finalmente al nivel global. A nivel educacional implica esto tener un currículum para los alumnos que les provea competencias globales, o sea, ser adeptos en maniobrar varias culturas y poder relacionarse con gente de todas partes del mundo. Esto tiene que ser imbuido dentro del currículum en una forma orgánica. También otra forma de involucrar al alumno en la sociedad es usando lo que llamamos en Estados Unidos service learning, o sea, hacer servicio social, pero en el contexto de un curso o de un tema académico, donde el alumno no solamente va contribuyendo a la sociedad en distintas maneras, pero sino que también reflexiona y saca lecciones de todo eso. También es necesario internacionalizar a los profesores, proveerles experiencias fuera del país, exponerlos a otras culturas para que ellos puedan traer ese contenido para el currículum. Otro aspecto de la parte educacional es internacionalizar el estudiantado, atraer estudiantes de otros países para diversificar la interacción que los alumnos tienen entre ellos y crear una experiencia educacional más rica y diversa para los alumnos. A nivel institucional, desarrollar relaciones, acuerdos, compactos con otras universidades en otros países, evidentemente eso es algo que es muy necesario y útil. Y también, cuando hablamos de service learning, hacer que esto sea un requisito general. En nuestra universidad lo requerimos de todos los alumnos, tanto a nivel de educación general, lo que llamamos General Education en Estados Unidos, pero también dentro de la especialidad. Cada especialidad dentro de nuestra universidad tiene que diseñar un curso donde el alumno vaya a la comunidad y de alguna manera intervenga, provee a la comunidad de sus capacidades técnicas y al mismo tiempo va aprendiendo de los problemas que tiene la comunidad. Y finalmente crear una cultura, un clima en el campus que sea lo que llamamos inclusive, donde todas las agentes de distintas culturas y etnias se sientan incluidas y bienvenidas, y donde la diversidad del estudiantado y del profesorado sea un recurso estratégico para mejorar la experiencia educacional de los alumnos. A nivel regional, la idea ha sido bien sintetizada por un slogan de la American Association of State Colleges and Universities, que es que debemos ser stewards of place. Y yo traté de buscar stewardship en Google y me dieron administración, lo cual no es una traducción muy buena. Sí, protectores, timoneros, de alguna manera pensar cuál es la dirección más apropiada y cómo incrementar el bienestar de la región. Nosotros tenemos varios mecanismos para hacer eso. Estamos involucrándonos mucho ahora en el progreso económico, social y cultural de nuestra región de la costa central de California. Tenemos varios institutos dentro de la universidad que se encargan del aspecto económico y también tenemos relaciones con otras instituciones para los aspectos culturales y sociales. Y finalmente a nivel global, una idea que yo vengo repitiendo en cada reducto donde aparezco es la idea de que las universidades
sobre todo en las Américas, podemos ser la punta de lanza para una realineación de la política externa de Estados Unidos que promueva los vínculos más estrechos entre todas las Américas, las naciones americanas, porque este es el área, el hemisferio, somos partners naturales y es el futuro, y las universidades pueden ir creando una nueva mentalidad, un nuevo ambiente intelectual que vaya gradualmente penetrando los ámbitos gubernamentales y pueda llevar un cambio de política a la larga. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias, doctor Ochoa, por sus reflexiones. Procedemos con la licenciada Claudia Rivera Sánchez. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un gusto el día de hoy estar aquí representando a la Universidad de Celaya. Es una universidad mexicana y hoy funjo principalmente como vocera de la doctora Marta Aguilar Trejo, es la rectora de esta institución, quien les agradece muchísimo la oportunidad y el foro para poder compartir con todos ustedes la manera en que en la Universidad de Celaya vivimos, promovemos y hacemos realidad la responsabilidad social. Y bueno, en el caso de la Universidad de Celaya hay principalmente 4 rubros a través de los cuales se hace congruente o se hace posible la responsabilidad social desde el interior hacia la comunidad. El primero es la infraestructura. Creemos en la Universidad de Celaya que es indispensable que los jóvenes dentro de su casa de estudio se sientan cómodos, tengan espacios que les permitan desarrollar la creatividad, que les permitan germinar ideas, que los lleven al logro de proyectos que sirvan para el desarrollo de su comunidad y del progreso de la sociedad en la que están inmersos. Es por eso que más adelante les mostraré algunas imágenes de estos espacios y de las plataformas tecnológicas que sin duda en el día de hoy son muchas veces el medio de comunicación principal por el que estos jóvenes se comunican, se informan y también dan a conocer muchos de sus proyectos que son exitosos. Otro de los rubros es el modelo educativo, sin duda alguna. Ya lo mencionaban, que la currícula tiene que estar siempre alineada a aportar un beneficio social, no únicamente dentro de la institución, sino por supuesto a los alrededores. Entonces, dentro del modelo educativo, en el caso de la Universidad de Celaya, se hace posible la responsabilidad social a través de los casos prácticos, a través del método de proyectos, que también se mencionaba hace rato, y de los proyectos vinculados, de los cuales también ahondaré más adelante. El tercer rubro es, por supuesto, las actividades extracurriculares que dentro de la Universidad de Celaya se les proveen a los alumnos y que incluyen actividades culturales y deportivas, porque bien se mencionaba también hace rato que una parte esencial para que el alumno se encuentre holísticamente completo y sano es muchas veces la actividad física, el esparcimiento, el fomento de la cultura, porque son principales plataformas por el desarrollo de su creatividad y de las ideas que les permiten generar los proyectos. Tienen cursos, talleres y conferencias que también les acercamos a expertos sobre seguridad social, responsabilidad social, espiritualidad, en esta parte también de la nutrición para ellos como seres humanos, como personas, y que contribuyan en su formación holística, que también se mencionaba en la conferencia magistral. Y el cuarto rubro que permite de este modelo integrador hacer posible la responsabilidad social es sin duda alguna el emprendimiento. En la Universidad de Celaya es un centro certificador como tal emprendedor. Este modelo emprendedor se lleva a cabo dentro de las materias que llevan los alumnos. Ellos en cierto semestre de la licenciatura, de todas las licenciaturas, llevan un semestre o incluso un año en el que tienen oportunidad de desarrollar un proyecto emprendedor real, que sea viable y que muchas de las ocasiones nos da mucho orgullo que nuestros egresados los materializan y llevan a cabo sus negocios. Entonces crean fuentes de empleo y ellos también desarrollan esas ideas de negocio que tanto les llaman la atención y que muchas veces obviamente están directamente ligadas con su área de expertise. Entonces, les mostraré más adelante algunos de estos detalles, de estos 4 rubros. Como les comentaba, la parte de la infraestructura de la universidad es vital para que estas áreas de estudio les permitan, uno, la interacción entre los jóvenes,
Se mencionaba también en la conferencia magistral que es importante el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo para construir ideas, para construir proyectos que muchas de las veces ahora en la Universidad de Celaya están vinculados directamente con empresas reales dentro de diferentes sectores. Muchas veces estos proyectos vinculados se ofrecen a pequeños empresarios de la región de Celaya y los alrededores, y los chicos necesitan estos espacios para poder interactuar y no estar aislados, no estar nada más dentro de los medios tecnológicos, sino también compartir sus experiencias, sus aprendizajes, y bien lo mencionaban ahorita, son equipos interdisciplinarios. Muchas veces los proyectos no requieren nada más meramente de ingenieros, sino también del mercadólogo, del psicólogo, del comunicólogo, para poder complementar ese proyecto que le permita al cliente al que le están ofreciendo el proyecto, pues atender la necesidad de que nos está pidiendo resolverle. Entonces hay diferentes áreas de estudio. Adelante, por favor, gracias. Obviamente también, bueno, tenemos las bibliotecas, las salas de juicios orales. Esta, en particular, la sala de juicios orales atiende mucho a la innovación, de la que también nos puedan aportar un poquito, cómo la innovación en los planes de estudio, en lo que está sucediendo en nuestro entorno real, se tiene que llevar al aula para que el joven estudiante vea la realidad a la que se va a enfrentar y esté un poco o un mucho actualizado de qué es lo que va a encontrarse realmente en el exterior. Entonces, las adaptaciones de estos espacios van mucho de la mano con ese objetivo. Por supuesto, hablábamos de la parte de las áreas de creación o de recreación, los laboratorios, en donde los chicos ponen en práctica toda la teoría que obviamente reciben de sus expertos docentes, y donde sobre todo está esta parte como tal creativa, como les mencionaba hace rato, de germinar las ideas, de poder encontrar una manera de solucionar diferentes problemáticas sociales que existen en Celaya principalmente y en la región que es donde ellos se desenvuelven. Adelante, por favor. Todas estas se refieren, como les mencionaba, a la parte de la infraestructura que les permiten a estos jóvenes el esparcimiento, la creación, la convivencia y la colaboración. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. En esta parte me detengo un poquito, que hablábamos hace ratito acerca de lo que era el medio ambiente, ¿no? Que ya nada más nos dejaban la mitad por lo que estaban diciendo en la conferencia magistral. Los jóvenes, a través de un programa en la Universidad de Celaya que se llama Cultura Uni, ellos reciben una formación holística, es decir, en la parte, como les decía, de activación física, la parte cultural, pero también mucho la parte ecológica. Estamos muy de la mano trabajando con el Instituto Municipal de Ecología de Celaya, quienes constantemente tienen campañas de reforestación, charlas de concientización acerca de lo que es el calentamiento global, los problemas del medio ambiente, y se acercan a los jóvenes para pedirles, a través de foros, a través de proyectos, incluso de iniciativas particulares, propuestas de solución para estos problemas que aquejan principalmente a la sección del Bajío y de Celaya en particular. Adelante. Dentro de la labor social que mencionábamos como tal, obviamente la responsabilidad social, una de las maneras en que se materializa más fácilmente, pues es a través del servicio comunitario, como ya lo mencionaban, del service learning como tal, que también lo trabajamos en la Universidad de Celaya, es decir, que los jóvenes puedan poner en práctica sus competencias en beneficio de la comunidad. Entonces existe el centro nutricional, tenemos consultorios a través de los cuales se atiende, se da atención nutricional, médica, psicológica, a los incluso familiares de los mismos estudiantes y de gente sobre todo de la comunidad de La Laja, de comunidades aledañas a la universidad, para poderlos atender. Eso en cuanto a la parte de infraestructura, y pasamos a la parte que les mencionaba yo del modelo educativo. En el modelo educativo, la Universidad de Celaya ha desarrollado un programa que denominó Business Linking Program. Este programa tiene como objetivo vincular, como su nombre lo dice, los proyectos académicos con clientes reales, es decir, los diferentes directores académicos tenemos como responsabilidad o como una de nuestras tareas buscar a esos pequeños empresarios que tienen necesidades particulares de comunicación, de administración,
de implementación de algún mecanismo ingenieril, etcétera, y de ofrecerles los proyectos que nuestros jóvenes realizan en el aula. ¿Por qué no? Para que sea realmente un beneficio mutuo, un ganar-ganar, y los jóvenes implementen sus conocimientos y, por supuesto, el pequeño empresario se ve beneficiado con estos servicios que muchas veces a lo mejor no está dentro de su presupuesto poderlos contratar, y sin embargo los jóvenes tienen todas las capacidades para poderlos llevar a cabo. Entonces se ha desarrollado este proyecto que actualmente pues, se lleva a cabo. Ya tenemos un año trabajando con este proyecto y ha dado muy buenos resultados. Algunos de los logros también en términos de creatividad y emprendimiento de la Universidad de Celaya, que sin duda son plataforma enorme para la responsabilidad social, es el festival, por ejemplo, que ustedes seguramente lo conocen los que son de Guanajuato, el Festival de Cine de Guanajuato, a través de la categoría de identidad y pertenencia, que busca rescatar la identidad del guanajuatense, las raíces de nuestra tierra, a través de historias bastante conmovedoras, bastante interesantes para darse a conocer. Pues los jóvenes han trabajado ahí, han ofrecido a través de documentales, han hecho viajar historias que vale la pena ser contadas y que requieren la ayuda de la sociedad. Estos son algunos de los ejemplos de los logros. Adelante. Y por último, como les mencionaba, la parte del emprendimiento, que sin duda pues contribuye muchísimo al desarrollo de la sociedad. Y bueno, ya les mencionaba hace rato que la Universidad de Celaya es un centro certificador de emprendimiento. Estamos dentro del 5% de las instituciones de educación superior con un programa formal de emprendedores. Adelante. Gracias al cual se han logrado certificar a más de 200, 300 personas de Celaya y de la región como emprendedores. ¿Esto a qué contribuye? A que Celaya y la región cada vez tengan más fuentes de empleo que beneficien a la comunidad a través de estos empresarios que se animan a abrir estas empresas para ofrecer servicios o productos en la localidad. Adelante. Gracias. La que sigue, por favor. Y por último, ya nada más para terminar, les mencionaba que, la anterior si quieres está bien, gracias. Les mencionaba que es importante siempre el logro el seguimiento, de los egresados. Muchas de las veces los mismos egresados pues van a ser ese parámetro con el cual una universidad se permite medir su nivel de logro o de éxito. Si no hay ese seguimiento de los egresados, pues no sabríamos qué tanto está impactando nuestra institución al beneficio de la comunidad. Entonces, estos egresados, que te digo que les platicaba que muchas de las veces echan a andar sus negocios, estamos constantemente en comunicación con ellos para que nos digan cuál ha sido su experiencia como emprendedores y de qué manera están apoyando a Celaya y la región a la consecución de un mejor nivel de vida, de mayor creación de empleos, de una estabilidad incluso social que se busca muchas de las veces, y es esta comunicación permanente que tenemos con ellos y la necesidad de estar en contacto, ¿no? Lo que les mencionaba ahorita, con el estrecho contacto con los alumnos. Entonces, a través de estos 4 rubros, como les mencionaba, infraestructura, el modelo académico, la parte de los emprendedores y las actividades extracurriculares, es la conjunción o la manera en que se integra la contribución de la Universidad de Celaya a la responsabilidad social del Bajío, ¿no? Principalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Rivera Sánchez. Continuamos pues con la maestra Rosa Alicia Pérez Luque. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. En beneficio del tiempo, yo me he permitido preparar un texto para no dejar fuera una serie de ideas que no quiero omitir. Entonces, en primer término, haré algunas consideraciones de carácter general para pasar luego a describirles un poco cómo entendemos y cómo hemos venido ejerciendo la responsabilidad social en la Universidad de Guanajuato a través del desarrollo de las funciones esenciales de docencia, investigación y extensión. Comienzo entonces. La llamada sociedad global ha sido el resultado de la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo en función de factores económicos, políticos y culturales, tales como la creación de mercados comunes, como el europeo, la integración de alianzas militares de carácter intergubernamental, como la OTAN, o bien la revolución informática que ha permeado al mundo entero. Algunos críticos sostienen que este proceso de globalización ha devenido
en una especie de homologación entre las sociedades y los países. Ello en detrimento de aquellas características que los hacían únicos, tales como la lengua o la historia. Sin embargo, desde otro punto de vista, es tal la complejidad de los problemas que nos son comunes a todos como género humano, que la búsqueda efectiva de soluciones solo puede darse a partir del concierto y la suma de esfuerzos entre las naciones y las instituciones educativas. En este contexto, el papel de la universidad como motor del desarrollo social, económico y científico adquiere una importancia sustantiva, y la reflexión sobre la responsabilidad social universitaria, entendida como la manera en que cada institución educativa responde a las necesidades de su contexto social, ayuda a la universidad a reconectarse con su entorno inmediato, a recuperar en ese sentido su identidad de servicio, pero ello sin perder de vista el marco global del que esa sociedad y su problemática forman parte. En ese sentido, el rol de la universidad se sitúa entre lo local y lo universal. En ese tenor, resulta entonces apremiante que las universidades incorporen la responsabilidad social no solo como una cultura, sino como una forma de vida, como ya aquí se ha hecho manifiesto. Y no solamente entre los estudiantes y egresados, sino también entre los académicos y las autoridades, para que sean capaces de proponer desde sus respectivos ámbitos de competencia soluciones innovadoras ante los desafíos mundiales con un alto sentido de compromiso social. Hacer realidad lo anterior no es tarea fácil. Sin embargo, en la Universidad de Guanajuato se lleva a cabo un proceso de formación integral de sus estudiantes, nada nuevo, como ya hemos podido escuchar aquí. La innovación consiste precisamente en las formas y las estrategias, ¿no? Esta formación integral promueve valores tan importantes como la responsabilidad social, que se concibe como el reconocimiento de los impactos generados por las decisiones y actos propios sobre la sociedad, ello con el fin de promover el desarrollo humano sostenible. Formar personas socialmente responsables deriva de la misión universitaria en su conjunto y requiere de una inserción formal en el currículum, como ya también aquí se manifestó, en las prácticas docentes, en la investigación y, por supuesto, en la gestión. La responsabilidad social está descrita en el modelo educativo y los modelos académicos de la Universidad de Guanajuato, como parte de las competencias sello o identitarias del estudiante UG, que buscan propiciar que el estudiante sea capaz de planificar su desarrollo educativo y de vida de manera autónoma y bajo los principios de libertad, respeto, responsabilidad social y justicia para contribuir como agente de cambio al desarrollo de su entorno. Adicionalmente, se plantea para los profesores y autoridades universitarias que actúen, que rijan su quehacer bajo los principios también de libertad, justicia, respeto, responsabilidad social y que promuevan con su actuación íntegra un desempeño profesional ejemplar. Asimismo, como parte de la implementación del modelo educativo, se ha iniciado un proceso de transición de los programas educativos de la institución, en el que mediante las áreas de organización curricular y una de las subáreas de la formación integral del estudiante, se encuentra precisamente la responsabilidad social, que se promueve no solo a través de las unidades de aprendizaje y de los contenidos propiamente curriculares, sino también mediante actividades que forman a los estudiantes en este importante valor y que otorgan créditos en el plan de estudios. Algunas de estas actividades, en las que también participan profesores, impactan, por supuesto, en la vinculación y compromiso con la sociedad que nuestra universidad ha asumido desde su fundación propiamente. En el ámbito de la responsabilidad social se agrupan, entre otros, las actividades de aprendizaje relacionadas con la educación ambiental y el desarrollo sustentable, la equidad de género, el emprendedurismo y la realización de proyectos de desarrollo comunitario mediante la prestación tanto del servicio social universitario como del servicio social profesional. A través de ambas modalidades se promueve la responsabilidad social mediante el desarrollo de proyectos interdisciplinarios que contribuyan a la solución de necesidades de la comunidad, de la región y del país. De ese modo, el estudiante, con la asesoría de un profesor, identifica los problemas del entorno, asume el compromiso que tiene con su comunidad y reconoce
lo que desde su disciplina de formación puede aportar. Algunos ejemplos de los proyectos de impacto social que se encuentran en curso son los siguientes: alfabetización y combate al rezago educativo en el estado de Guanajuato, estrategias de desarrollo de los pueblos y grupos indígenas del estado de Guanajuato, atención integral en materia de salud a comunidades rurales, desarrollo de barrios y colonias de la ciudad de Guanajuato y recirculación de agua de proceso de curtiduría en tenerías de la ciudad de León, Guanajuato. La universidad influye en la formación de los jóvenes y profesionales, su escala de valores, su manera de interpretar el mundo y de comportarse en él. Incide también en la formación ética de cada disciplina y el rol social de la misma, de tal manera que para garantizar una formación socialmente responsable de nuestros estudiantes, contamos con un programa institucional de actualización docente en el que se incluye la responsabilidad social en la formación del profesor. Y anualmente se lleva a cabo el Foro de Buenas Prácticas Docentes, en el que los profesores comparten sus experiencias en la generación de proyectos en las diferentes disciplinas, pero desde el enfoque de la responsabilidad social. Por otra parte, la pertinencia social de los programas educativos representa otro de los ejes de la responsabilidad social universitaria. Si un programa educativo responde o no a las necesidades de la sociedad, es una responsabilidad institucional de alto impacto. Por tanto, la Universidad de Guanajuato sigue un procedimiento sistemático para la creación de programas educativos en el que un grupo de académicos expertos en algunas de las disciplinas considerando los requerimientos del sector social y productivo, la opinión de egresados y empleadores, como también ya se dijo aquí, el desarrollo de las propias disciplinas y la oferta educativa regional y nacional, entre otros factores, elabora y presenta la propuesta curricular ante los órganos colegiados y las autoridades unipersonales para su posible aprobación. Ahora bien, la universidad, en tanto institución que investiga, genera nuevos conocimientos y los transmite, orienta la producción del conocimiento, así como la apropiación social del mismo, e influye en la definición de los problemas de la agenda científica regional y nacional. En ese sentido, en la Universidad de Guanajuato, la investigación constituye un ámbito fundamental para el ejercicio de la responsabilidad social, no solamente por la pertinencia de las temáticas de la investigación, sino también por las implicaciones bioéticas que pueden traer consigo el manejo de ciertos materiales o información como la de carácter genético, por ejemplo. Los proyectos de investigación que se generan en la universidad, con financiamiento tanto interno como externo, tienen un impacto en la sociedad y abonan al ser socialmente responsable de la institución. Algunos ejemplos de los proyectos que están en proceso son los siguientes: desarrollo y aplicación de materiales absorbentes puros y modificados en la remoción de componentes tóxicos en fuentes de agua para el consumo humano del estado de Guanajuato. Frecuencia y evaluación de factores de riesgo asociados con el desarrollo de diabetes tipo 2 en mujeres con previa diabetes mellitus gestacional, que como sabemos es uno de los grandes problemas de salud pública que aquejan a nuestro estado y a nuestro país. Formación de identidad en migrantes de retorno y el impacto en su desarrollo profesional como docentes de inglés. Obtención de biodiesel empleando catalizadores heterogéneos del tipo óxidos mixtos, naturales y sintéticos. Por solo mencionar algunos de los ejemplos, todos ellos caracterizados por el abordaje multi e interdisciplinario y una clara vocación social y de servicio, como pueden observar. En suma, los problemas globales se han incrementado en la medida en que seguimos conviviendo en este mundo globalizado y por demás complejo. Así que estoy convencida de que la responsabilidad social no debe ser un concepto de moda, sino una forma de coexistir y generar alternativas entre universidades, sociedad y gobierno, donde colaboremos de forma sistemática y decidida para enfrentar los desafíos comunes que aquejan al planeta y a la sociedad del siglo XX o XXI, tales como el deterioro medioambiental, la discriminación y la desigualdad social. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Pérez Luque. Ahora le corresponderá al doctor
Michael Proctor de la Universidad de Arizona continuar y esperamos que pues tengamos un tiempo para preguntas y comentarios. Le agradecería mucho que se mantuviera dentro del marco de 7 a 10 minutos máximo. Gracias. 8, posible. 8:30. Gracias por la oportunidad para presentar aquí, pero disculpe para mi español muy feo, débil, enferma, todos los vocabularios, pero no tengo bastante vocabulario para una presentación mejor. So disculpa, I'll change to English with a few flavorings. Before I get into expresarme mejor. Antes de darles los comentarios de lo que yo creo que es el aspecto más importante de los 3 problemas que estamos comentando, que se han comentado en las 2 primeras pláticas, el clima. Todos sabemos que este es un grave problema, uno de los retos globales. El cambio climático es uno de los retos fundamentales a los que nos estamos enfrentando a nivel mundial. Todas las naciones, países, no importa si son ricos, pobres, el campo, las ciudades, etcétera. Pero es interesante. Yo soy hidrólogo, sin embargo, como que me perdí en el camino y encontré otra carrera. Entonces, cuando estuve viendo los problemas del agua y que son muy localizados y solamente cuando los ven particularmente y en el lugar en donde se están dando, entonces es que se convierte en un problema mundial. El clima es fundamentalmente diferente porque el problema se mueve, el aire se mueve, el cambio se mueve, genera cambios en otros lados, en algunos otros lugares. Pero si nos vamos más a profundidad, la problemática del agua a nivel local pueden estar basados en los problemas culturales. Cuando empezamos a ver los cambios políticos que tienen que ver con el clima, tenemos que ir más a profundidad porque todas las soluciones van a estar como marcadas por la cuestión cultural. No le puedes decir a la gente en Brasil, por ejemplo, que deje de quemar partes del Amazonas. No le puedes decir a China que se dejen de desarrollar, porque eso es lo que están haciendo, ¿no? Lo cual me lleva a mi segundo punto, que es la disciplina. Si nosotros vemos la disciplina en un plano totalmente parejo, igual, uniforme, que habla de las escuelas de administración, de negocios, de artes, etcétera. Cuando menos tenemos estos 2 planos, porque tenemos este elemento de lo básico contra lo aplicado, lo teórico contra lo que podemos aplicar o lo real. Pero más allá de esto es un problema tridimensional y algo de lo que no hablamos lo suficiente en las universidades es que esta interdisciplinaridad también es multicultural, porque tienen que entender el sentimiento de la gente, las plataformas comunes, las plataformas que no son comunes también. ¿Cómo es que la gente cree en algo? Que es de lo que voy a hablar en el tercer punto, que es el papel único que tienen las universidades. Por lo tanto, ustedes tienen otras instituciones que trascienden las fronteras, los gobiernos, las iglesias, las corporaciones, las ONGs, etcétera, porque no puedo ir y abrir una oficina en México si no trabajo con el gobierno de México para hacer eso, ¿no? Y viceversa, lo mismo. México, si alguien de México quiere ir a Estados Unidos, va a tener que hacer lo mismo. Tenemos limitaciones, tenemos ciertas cuestiones dogmáticas en las iglesias, por ejemplo. Entonces, todo el mundo tiene una visión y tiene una limitación. ¿Cuál es nuestra visión? Hay otra institución transfronteriza en la que me voy a enfocar, que es la gente. Y si nosotros nos enfocamos en las estructuras institucionales, aunque hablamos de la habilidad de generar el conocimiento, de facultar a la gente, no solamente de facultar a la gente que sea creativa, creemos que todo esto viene de la gente, entonces estas percepciones vienen de la cultura. Entonces vamos a dar un repaso rapidísimo. Este es el señor Proctor. Su nombre era completo Charles Proctor, era de Vermont, se fue a California cuando la fiebre del oro y se fue a México a vivir por cuestiones de trabajo y conoció a Jesucita Salazar. Ese es su hijo, que es mi abuelo, Carlos Proctor, y mi abuela Inés Redondo. Y después, mi papá George
y mi mamá, que encontró un buen esposo latino. Entonces el resto de nosotros somos fronterizos, mestizos, mixtos, como quieran llamarnos. Creo que tiene una carga cultural muy diferente todas esas palabras, ¿no? Pero en la frontera todos somos mestizos. Entonces, las limitaciones, déjenme decirles, y no voy a pasar mucho tiempo en esto, las limitaciones, cuando nos enfocamos a estas en el principio, es una forma difícil de decir no, es una palabra larga para decir no. ¿Cuál es nuestra obligación? Esa es la pregunta real. ¿Cuál es nuestra obligación? La misión es la clave, pero todos tenemos diferentes misiones y nos enfocamos en algunas ocasiones demasiado en los aspectos estructurales de nuestra misión, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones técnicas de la universidad, ¿qué voy a hacer con esto y con esto para poder proporcionar este papel o para funcionar bien este papel? Entonces, si yo les menciono a todos ustedes y les pregunto cuál es la plataforma común para construir los negocios y las cosas que en realidad funcionan y que fluyen como si fluyera la sangre a nivel transfronterizo para poder encontrar esta palabra común, es decir, hay algo más común. Yo, por lo tanto, sugiero que estas misiones se va a la creación del conocimiento que no conoce fronteras. Todos los seres humanos tienen derecho al poder aprender, no importa qué estructura social tengamos, todo mundo tenemos que tener oportunidad de aprender y nuestra misión genética como universidades, como instituciones de aprendizaje es precisamente resolver estos problemas. Ahora, déjenme regresar específicamente a la relación multicultural y específicamente a la relación entre los países latinoamericanos y los Estados Unidos, porque de eso se trata parte de esta plática y el tercer punto de la internacionalización. Y eso no se trata nada más de los idiomas, sino también de compartir, de tener estos intercambios entre los estudiantes y de cómo vamos a tener la iniciativa y cómo vamos a hacer esto sustentable. Entonces hay una relación única entre nosotros porque tenemos una historia compartida, una prehistoria compartida y más que proximidad. También tenemos estos retos compartidos, una familia compartida, problemas sanguíneos que en realidad generan estos lazos de manera mucho más profunda de lo que nosotros pudiéramos recordar. Entonces, esta historia, y voy a hacer una diferenciación entre nosotros y los otros 4 o 5 instituciones sociales que puse aquí. Esta situación la tenemos impregnada en nuestro ADN. Esto es la formación química de nuestra estructura inherente, en donde a nosotros se nos facultó para poder facultar a otros a aprender. Esto es lo que nos hace, lo que nos forma a nosotros. Esto es lo que nos impulsa a compartir lugares, retos. Es una historia sumamente dinámica, pero en este ambiente emergente global no hay, es decir, sí hay muchas fronteras que pueden fluir muy bien, pero la de Estados Unidos y México y otros países latinoamericanos, hay esta historia de hace 500 años de colonización. Entonces, nosotros experimentamos esto juntos de diferentes maneras. Tenemos este lazo cultural que va a tal profundidad que en realidad nos proporciona una autoridad única como aliados, como socios para definir un lugar especial en este mundo para aprender de manera global. Por lo tanto, el reto es cómo apalancar ese legado, esta relación única que va más allá de lo bilateral. Saben, Sergio y yo tenemos una excelente relación. Si mi español es malo, no lo podemos culpar a él, porque siempre me dice, Miguelito, ¿cómo está tu español? Y cada vez practico más y aprendo más palabras. Hay una relación bilateral, pero también hay algo más profundo que nosotros reconocemos, que nos permite que hagamos las cosas juntos. Y hay mucho de esto en esta habitación y los retos para poder expandir esto tiene que ser más sistemático. Necesitamos crear una nueva generación de personas que luchen por esto y por tener una concepción diferente. Por lo tanto, nosotros somos una familia transfronteriza. No va a ser fácil, no. Este es mi tío Robert, el hermano de mi papá. Este es un rodeo en los 40 aproximadamente, antes que se viniera a trabajar con mi papá a México.
Les voy a dar un ejemplo de algo que no es fácil, pero que sí muestra una oportunidad. Y sé que dos de nuestros directores aquí han escuchado esta iniciativa de Zagarpa. Es sumamente interesante, pero complicada. Es México. Tenemos a los organismos gubernamentales que han de alguna manera dado fondos para la creación de la universidad, la Universidad de Guanajuato, y que han seleccionado o que han tenido pláticas con Zagarpa, y no estamos muy seguros de cómo se dio todo esto, pero la idea es desarrollar una red de mejores prácticas y de comunicación que esté bien inmersa en nuestras universidades. Como que extraño no tener una estrellita ahí en Sonora, pero bueno, Chihuahua tendrá que ser lo más cercano a Sonora. Pero parte de la idea aquí es que las universidades trabajen conjuntamente en plataformas comunes y que tengan desarrollo juvenil para crear esta nueva generación. Si vemos los desafíos, si vemos los recursos, todos hemos trabajado dentro y con México y Estados Unidos. A veces se van los recursos. No podemos predecir si vamos a seguir con los recursos en 6 meses o 6 años o lo que sea. Pero alguien nos ha dado los recursos para poder hacer convocatorias, reunirnos y crear esta red universitaria. Debemos de aprovechar esta iniciativa de arriba hacia abajo y crear una revolución de abajo hacia arriba, donde facilitemos esta reunión de universidades. Y la siguiente parte es a través de los estudiantes que trabajan en su servicio social en las comunidades. Nosotros convocamos y reunimos a nuestros estudiantes en Estados Unidos y sus estudiantes en comunidades para el desarrollo juvenil. Creamos canales para educación en desarrollo comunitario con estudiantes de ambas naciones trabajando lado a lado en un ambiente multicultural. Ya veremos cómo nos va, pero esa es la idea, eso es lo que están platicando las universidades dentro de su estructura. Entonces, información de contacto. Ese es mi papá, cumpliendo 95 años con su producto agrícola de México. Les pido una disculpa, es de Jalisco, pero quizás tengan que probar más. También les pido una disculpa por desviarme un poquito del tema, pero nosotros estamos en una iglesia. Disculpa. Muchas gracias, doctor Miguel Procurador. Thank you very much, Mr. Miguel. Y pues con esa sensación de estar en la iglesia nos dio muy buen sermón. Obviamente hemos escuchado muy enriquecedoras palabras, comentarios sobre lo que diferentes instituciones están llevando a cabo para promover la responsabilidad social de las mismas instituciones como tales, pero más aún en algunos casos de sus egresados, de sus estudiantes, que a final de cuentas pues es la misión principal de sus instituciones, el formar nuevos líderes, formar profesionistas responsables socialmente. Y obviamente cuando ustedes estaban compartiéndonos estos comentarios, me estaba yo recordando de casos especiales que han tenido impacto mundial y que se han dado inclusive por instituciones, digámosle que por instituciones que todos reconocemos como de muy alto nivel. Por ejemplo, la Escuela de Negocios de Harvard siendo reconocida como la universidad tal vez de mayor prestigio en el mundo, produce desde luego excelentes profesionistas en finanzas, y vean lo que pasó en el 2008, acabaron con la economía mundial.
y fueron los de Harvard. Okay. O sea, se crearon tremendos profesionistas con una capacidad intelectual increíble, pero sin valores éticos, sin sentido de responsabilidad social, sino solamente de amasar fortunas para ellos mismos. Bueno, si nos vamos inclusive un poco más atrás, y no una universidad privada, sino inclusive una pública, yo recuerdo en los años 60, 70, cuando la Universidad de Berkeley estaba muy involucrada en investigación para producir nuevas armas de destrucción para la guerra de Vietnam. Y entonces los estudiantes mismos y muchos de los académicos realizaban manifestaciones en contra de ese trabajo que hacía la universidad. Lo cual nos indica, obviamente, las contradicciones que se encuentran realmente inherentes muchas veces en las mismas instituciones de que estamos hablando. Porque, desde luego también, Harvard produce excelentes científicos, humanistas, etcétera, que han producido cosas que han ayudado a la humanidad enormemente. Igualmente Berkeley y muchas otras. Entonces, creo yo que ahí es donde también se tiene que reflexionar un poco más sobre qué carreras, qué disciplinas tal vez necesiten una mayor infusión de humanismo, de principios y valores éticos. Porque desde luego, si forman doctores, enfermeras, maestros, trabajadores sociales, pues por definición la currícula de todas esas carreras ya llevan una dosis muy fuerte de valores éticos, pero no así otras. Entonces hay que también estar conscientes de eso y cómo influenciarlo. Ahora vamos a tomar algunos minutos, pues, bueno, y no quería tampoco hacer alusión mucho al caso solamente de Estados Unidos, sino en México mismo y en otros países como México tenemos experiencias muy similares. Ustedes saben que ahorita en el Congreso de México se está debatiendo una ley sobre anticorrupción y sabemos por los medios de comunicación los muchos casos que se han estado revelando de ese problema, y por lo tanto la misma pregunta se debe hacer, porque muchos de los nombres que se han revelado que han estado evadiendo el pago de impuestos, etcétera, o amasando fortunas que no pueden explicar, son gente egresada de algunas de las mejores instituciones de este país mismo y del extranjero. Entonces, pues tenemos mucho por hacer para que los países forjen líderes que realmente los lleven a mejores niveles, no solamente de desarrollo económico a nivel macro, porque aquí pues se nos dice en México que estamos muy bien en lo macro, ¿verdad? Pero cuando viene a lo micro, a lo personal, es otra cosa. Y entonces, pues sí, hay bastante por dialogar. Ahora tenemos oportunidad de que de la audiencia, si hay alguna pregunta o comentario, pues por favor nos la hagan lo antes posible. Les pasaremos uno de los micrófonos que tenemos aquí al frente para que lo hagan. Y si por favor nos dan su nombre y afiliación institucional, eso sería muy bueno. Muchas gracias. Soy Álvaro Romo. Me siento muy honrado de estar aquí en Guanajuato, representando a la Asociación Internacional de Rectores de Universidades, IAUP, por sus siglas en inglés. Soy el secretario general.
Me ha llamado mucho la atención que las coincidencias entre los diversos expositores han sido varias. Hay una, sin embargo, que yo quisiera de alguna forma convertir en una pregunta para los ponentes, para los expositores en este panel. El primero que la mencionó con mucha claridad fue el doctor Eduardo Ochoa, y es que el componente de responsabilidad social, por así decirlo, traducido como actividad de aprendizaje en servicio, o como dice la expresión en inglés, y él así la mencionó, service learning. Este componente no es necesariamente obligatorio todavía en los convenios de intercambio estudiantil o en los convenios internacionales. Nuestra asociación ha tratado de animar a los rectores a que lo incluyan, como él lo mencionó, como un requisito. Entonces yo quisiera preguntar sobre todo a los demás panelistas si estarían de acuerdo en que sería muy conveniente que fuera un requisito, no solamente una cosa que está ahí porque ya la tienen de alguna manera o de otra, pues hubo coincidencia más o menos general en eso, pero hacerlo un requisito implicaría que no habría convenio internacional, por ejemplo, que no tuviera de alguna manera un reflejo de esa actividad de servicio social. En México el servicio social es un requisito por ley en toda carrera, pero no es un requisito cuando se hace un convenio internacional con otra institución en el mundo, incluir ese componente. Esa es la pregunta concreta. Y un comentario muy breve. Hay una organización que celebra una cumbre mundial de educación desde 1909, ya van 6 cumbres anuales. Se llama World International Summit on Education, por las siglas en inglés WISE. Es una cumbre mundial de educación, internacional de educación. Ellos han fundado un premio que más o menos es un poco como el equivalente del premio Nobel, pero solo en educación. No se limitan a educación superior, es educación en general. Cada año acuden a Doha, Qatar, porque los que están pagando esto es la Fundación Qatar. Como todo el mundo sabe, Qatar tiene bastante dinero. Entonces, yo recuerdo con claridad que la primera reunión pagaron a los asistentes, más de 1,500 asistentes, yo tuve el privilegio de ser uno de ellos, con pasaje de clase business incluida, hospedaje incluido, todos los gastos incluidos, alrededor de 1,500 asistentes de todo el mundo. Claro que ahora no es así, no piensen que sigue siendo así, y generalmente es por invitación, pero ahora ya se acepta que cualquier persona que quiera ir lo pueda hacer siguiendo ciertos requisitos. Ellos tienen ese componente, y lo curioso es que los 6 premios sucesivos desde 1909 hasta 2014, desde 2009 hasta 2014, han sido otorgados a asociaciones o instituciones o fundaciones u organismos, todos de alguna manera reflejando la responsabilidad social, porque son proyectos de servicio a sectores en desventaja económica, social, a minorías, etc. No es ninguna coincidencia, creo yo. Yo creo que en el fondo de su corazón o de su mente tienen establecido eso como un requisito. Y por eso vuelvo a mi pregunta, si estarían de acuerdo en que debería ser un elemento sine qua non de cualquier actividad internacional, porque estamos hablando de la responsabilidad global
digo, de la responsabilidad social en el ambiente global. Y eso incluye el intercambio académico. Gracias. Gracias, doctor Romo. Yo creo que la manera más rápida y eficiente de hacerlo es pedir que levante las manos los que estén de acuerdo con la propuesta. A ver, ¿cuántos están de acuerdo aquí del panel? Todos, inclusive de la audiencia, yo me imagino que todos estarían de acuerdo, ¿no? Porque es una excelente recomendación la que ha hecho el doctor Romo. Y gracias por compartirnos la información sobre este premio que se está dando. Tenemos tiempo para una pregunta más solamente, porque después de eso sigue una pausa para el café. A ver, por favor. Buenos días, mi nombre es Daniel Parra, soy Outreach Officer para NYU Abu Dhabi, en la región de Latinoamérica, y mi pregunta es con respecto a la parte de responsabilidad social que se mencionó también con respecto a la inclusión y a la promoción de la diversidad cultural dentro de las instituciones educativas. Recientemente se publicó el reporte anual por el Institute of International Education, el cual dice que los estudiantes, el número de estudiantes estadounidenses que vienen de intercambio a México se ha ido de picada, ha disminuido impresionantemente desde el 2010, ha disminuido más de un 40%. Entonces, esto me parece un tema de bastante interés y considerando que aquí hay instituciones tanto de Estados Unidos como México, creo que es importante abordarlo. Y mi pregunta sería, ¿de qué forma podemos lograr que estos números cambien, que regresemos a que se promueva esa diversidad cultural dentro de las instituciones estadounidenses y las instituciones mexicanas a través de lograr pues ciertos acuerdos? Bueno, si me permite, me parece que la razón principal por la baja, esa bastante dramática que hubo, fue el problema de seguridad y los avisos que da el Departamento de Estado y el hecho de que en muchas instituciones donde esto no es algo central para ellos, tienden a evitar México por completo, aun si los avisos son localizados a distintos estados o distintas zonas. En nuestro caso discriminamos, o sea, reconocemos que hay diferencias en las regiones y seguimos mandando alumnos, pero el punto más general, creo que es más de fondo, es que, como se presentó en la conferencia en Guadalajara, aún antes de esa baja, no estábamos al nivel que uno debería esperar, dada la relación estrecha que hay entre nuestros dos países. Así que eso es algo que tenemos que seguir trabajando, pero creo que hay tendencias a largo plazo en Estados Unidos para internacionalizar más la experiencia educativa de nuestros alumnos, y yo creo que a la larga esto va a mejorar. Gracias. I think one other point, Yo creo aside que from the otro embarrassingly punto, low aparte history, even in its de vital los antecedentes que dan pena, aún en los momentos más importantes los mandamos a Italia, Alemania, Inglaterra. Mandamos a 2,000 estudiantes al extranjero y la mitad se van a países donde hablan inglés. Entonces, si hay una cuestión cultural ahí, yo creo que tenemos que repensar la ecuación y no nada más regresar al número que teníamos. La segunda parte es que tenemos que reconocer lo que ha sucedido en Estados Unidos con los recortes presupuestales, sobre todo en universidades públicas. Han subido muchísimo las colegiaturas. Hay menos trabajos para los estudiantes que generalmente trabajan mientras estudian. Yo lo hice, pero cuando me cansé de la escuela pude dejarlo, tuve otro trabajo y luego regresé. O sea, ya no es así. O sea, iba y venía entre trabajo y regresaba a la universidad. Ya no está el mismo trabajo. Hace 5 años nuestra colegiatura era $10,000 al año, ahora son $25,000 al año. Entonces, si alguien deja la universidad un semestre, pues es muy, muy difícil porque van a tardar más en regresar al mercado laboral y dejan todo lo que tienen. Y estamos hablando de costos de $25,000 sin importar lo que pierden en oportunidades. Lo que han hecho las universidades es hacer un cambio de paradigma y modelos para que
los estudiantes puedan trabajar en proyectos corto plazo, pero trabajar en el largo plazo y buscar otros modelos de redes y consorcios donde el equilibrio aquí ya no importa tanto. Otra cosa que recomiendo es en cuanto a que las instituciones ya no quieran trabajar con Harvard. Digo, hay otros 4,000 universidades que no somos malas y hay muchos de nosotros que somos bastante buenos y no se acercan a nosotros con intercambios y tienen colegiaturas más bajas. Los de la Universidad de Nuevo México, su colegiatura es la mitad de la nuestra. Entonces, encontrar ese balance ya no es tan importante, hay otras oportunidades. Y un tercer punto, estamos en un esfuerzo nacional, vamos a estar convocando varias universidades. Espero trabajar con el doctor Flores para que JACU trabaje y otras organizaciones han acordado poder educar a las personas en cómo es viajar en México. Claro, hay cuestiones de seguridad, pero el lugar de más miedo a donde fui fue a New Haven, Connecticut, y estar en la noche en el frío en ciertos lugares tampoco es buena idea. Hay más lugares seguros y abiertos en este país y tenemos que transmitir este mensaje. Muchas instituciones en Estados Unidos escucharon problemas en el pasado, pero ni siquiera han visto realmente de qué se trata, no entienden qué está pasando. Todos estamos aquí en la iglesia, aquí todos somos creyentes, ¿no? Estamos aquí, pero tenemos que encontrar una manera de transmitir ese mensaje. Varias universidades van a trabajar en un esfuerzo concertado de atender esa cuestión de percepción. Yo creo que este tema es algo muy complejo porque se ha ya aclarado que hay una percepción generalizada en Estados Unidos de inseguridad en México y no necesariamente en los lugares que el Departamento de Estado ha declarado como peligrosos de no viajar ahí. Porque los medios de comunicación proyectan la información de tal forma que no se hace una distinción clara entre los muchos lugares donde no hay problemas de seguridad y los pocos donde sí la hay. Y entonces eso implica pues que el gobierno, por ejemplo, de México, si en realidad quiere atraer más estudiantes de los Estados Unidos o de otros países, pues tiene que llevar a cabo una campaña de comunicación al respecto que contrarreste esa mala y, digamos, percepción generalizada que hay. Por otro lado, pues sabemos que los números sí se han ido en picada en los últimos años, y precisamente por eso, y que las universidades de los Estados Unidos desde luego, también se piensan en la responsabilidad legal que pudieran adquirir al enviar estudiantes o académicos a países donde no se aconseja que vayan. Entonces, pues tiene que ser una labor, digamos, integral, tanto de comunicación en cuanto a la precisión de dónde sí puede haber problemas y dónde no, como también de mayor interacción entre universidades mismas y que ellas promuevan directamente esos intercambios. Existe desde luego también el problema de la falta de armonización académica, que muchas veces si vienen a hacer estudios aquí estudiantes de allá y no tienen ya un protocolo establecido para transferir los créditos académicos hacia Estados Unidos, pues eso no los anima a hacerlo. Entonces, tenemos ya ejemplos muy bien probados, como el europeo, por ejemplo, que no estamos utilizando, que no estamos adaptando. Entonces, los gobiernos mismos deben ponerse seriamente a trabajar en esto para que haya mayor oportunidad de armonizar académicamente los intercambios estudiantiles para que haya esa transferencia de créditos en ambas direcciones y pues creo yo que ayudaría mucho.
No sé si hay algún otro comentario de acá, pero ya sería el último para concluir. Si me permiten complementar únicamente que tendría que trabajarse, como ya se dijo, de manera integral en varios sentidos, y de los que ya se mencionaron, adicionalmente agregaría que se tendría que empoderar al estudiante en dos sentidos. En primer lugar, a través de una mayor inversión en materia de movilidad internacional a nivel de las universidades públicas y privadas, en la medida en que el estudiante sepa que tiene un soporte económico suficiente, pues tendrá, digamos, esa posibilidad de tomar esa decisión, de arriesgarse a una estancia en el extranjero, ¿no? Pero por otro lado, también un problema que es endémico en las instituciones mexicanas es el problema del inglés, el dominio del inglés, con un nivel de suficiencia tal que les permita realmente participar plenamente en un programa educativo o en una estancia mayor a un mes. Entonces, esa sería otra estrategia que tendríamos que promover de manera muy agresiva en todas las instituciones para que estos estudiantes pudieran desarrollar las competencias necesarias en el manejo de este segundo idioma, que les permita acceder de manera pues, suficiente a estos apoyos, ¿no? Bueno, y ese punto que acaba de mencionar, el del inglés, es uno que podemos abordar de inmediato. Tenemos universidades en Estados Unidos que no van a tener que ir a pagar lo que se paga en una universidad Ivy League, sino hay universidades estatales, hay community colleges, hay otras universidades que ofrecen excelentes programas intensivos de inglés y que serían muy accesibles, pero siempre, como Miguel lo mencionaba en su momento, a veces los países que están en vías de mejoramiento, desarrollo, piensan que si van a una Ivy League institution, que ya eso es lo mejor, y en realidad yo me he enterado que, por ejemplo, el CONACYT ha estado enviando muchos estudiantes a ese tipo de instituciones por años, y me comentaba a mí un funcionario responsable en parte de esto, que les había salido contraproducente por dos razones, porque muchas veces se iban y se sentían como peces fuera del agua culturalmente, no había un sistema de apoyo social, cultural, y terminaban viniéndose un semestre, un año después, sin ningún título académico y habiendo gastado mucho dinero de CONACYT. Y en otros casos sí se graduaban algunos, pero ¿qué pasaba? Pedían prórrogas para regresar y ya nunca regresaban. Entonces se quedaban allá. Hay que buscar modelos distintos que permitan que terminen sus disertaciones aquí en sus países de base. Sí, por favor. Acá esto es un punto muy importantísimo. Yo creo que las élites de países latinoamericanos, incluso de España, han tratado de establecer relaciones con las instituciones élite en Estados Unidos, que son típicamente instituciones donde no hay mucha representación latina, no hay mucha comprensión de la cultura latina. En cambio, el gran recurso, tanto para América Latina como para Estados Unidos, es la enorme población hispana que tenemos. Y esa población está en las instituciones JACU. Entonces ahí es donde se puede establecer una red transnacional que le ha dado muy buen resultado a la comunidad china, entre palabras, ¿no? Entre otras cosas, que puede realmente empezar a cambiar estructuralmente las sociedades. Bueno, con esa nota tan optimista y positiva, terminamos pues nuestro panel y pues vamos a tomar una pausa. Démosle un aplauso nuevamente a los panelistas por su gran labor. Muchísimas gracias. Invitamos a todos los asistentes a pasar a las escalinatas de la universidad, en donde en este momento se realizará la toma de la fotografía oficial de las actividades de este simposio.
La Universidad de Guanajuato es sede del 11º Congreso Internacional de la JACU. La JACU es la Asociación Hispana de Universidades con sede en Texas. Este sábado 28 de febrero, el Salón del Consejo Universitario será el marco del simposio La responsabilidad social de la educación superior en la sociedad global. Universidad de Guanajuato, protagonista y sede del 11º Congreso Internacional de la JACU.